Estamos grabando. Bien. Voy a cerrar todo esto. Vale. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a grabar. Bien. Y aquí vamos a crear un index. Perfecto. Bueno, vamos a ver hoy. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, Fenomenal. Mirad, vamos a hacer una. Vamos a hablar un poco sobre programación orientada a objetos, ¿vale? Vamos a hacer una introducción porque necesitamos de entender un poco cómo funciona la programación orientada a objetos, ¿vale? Este paradigma de desarrollo, este añadido, este aliciente, para poder entender cómo funciona la librería de acceso a datos, con la cual ya hemos hecho algún ejemplo para poder acceder a los datos que vamos a tener guardados en bases de datos. De tal forma que necesitamos, ¿vale? Por lo menos conocer un poco cómo funciona el tema del desarrollo y de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Podríamos decir que sería un estilo de desarrollo añadido que viene a complementar de una forma extraordinaria todo lo que hemos aprendido ahora. A mi modo de ver, una clase, ¿vale? Una clase vendría a ser como una especie de subprograma que trabaja para otro programa. ¿Vale? Hasta ahora, algo parecido podría ser una función. Yo tengo una función, hemos creado una función y cada vez que necesito que esa función lleve a cabo su trabajo, desde mi aplicación la llamo. Sabemos que la función puede respondernos con algún valor y también le podemos enviar parámetros. ¿De acuerdo? Pues podríamos entender que mejor una clase no deja de ser una especie de el esqueleto, ¿de acuerdo?, de una aplicación a la que le tenemos que poblar de valores y le tenemos que, digamos, introducir todo aquello que lo necesitamos, pero bajo una especie de plantilla. ¿De acuerdo? Siempre se suele poner el mismo ejemplo, ¿vale? No voy a faltar un poco a este tipo de ejemplos porque creo que son bastante válidos, ¿no? Pongamos el ejemplo de una persona. Imaginar en un momento determinado, ¿de acuerdo?, que estamos desarrollando un juego. Un juego está compuesto por... ¿qué os voy a decir? En un momento determinado, pues puede tener enemigos, puede tener a lo mejor naves, puede tener paisajes, puede tener sonidos, ¿de acuerdo? Todos estos elementos fluctúan entre ellos dentro de la misma aplicación. Lo que pasa que muy posiblemente el concepto de enemigo, o sea, el mono que si no haces nada pues te va a matar, muy posiblemente todos tengan un nicho común, ¿no? Al final todos los enemigos pues tienen ese paradigma, ¿no? Son enemigos, unos serán más grandes, otros serán más pequeños. Unos correrán más, otros correrán menos. Unos serán de un color, de forma, tamaño e incluso pues tendrán un poder diferente. Pero al final todos son enemigos. Eso significa que a lo mejor podemos programar la clase enemigo y dotar a esa clase de una serie de peculiaridades y una serie de funcionalidades. De tal forma que mi aplicación va a estar compuesta por un array de enemigos. No voy a tener un array de enteros, un array de string. No, voy a tener un array de enemigos. Y estos enemigos, dentro de sí mismos, pues van a ser totalmente diferentes. La mayoría de los casos. Bueno, pues unos correrán más, tendrán un poder, tendrán un tipo de disparo, a lo mejor incluso un color, tamaño, ¿de acuerdo? Pero en general todos son enemigos y todos van a ser
programados bajo el mismo, podríamos decir, bajo el mismo esqueleto. Lo único que le vamos a llenar de musculatura, de piel, le vamos a llamar de funcionalidad, le vamos a dotar de una mayor o menor inteligencia en función de los requisitos que queramos para cada uno de nuestros enemigos. ¿De acuerdo? Pensar, imaginar, ¿no? Cerrar los ojos, pensar el concepto abstracto de persona, de humano, ¿vale? Bueno, no tendría por qué ser ni más alto ni más bajo, no tendría por qué tener unos determinados ojos, no tendría por qué tener un determinado color de pelo, mayor o menor inteligencia, andar más rápido o faltarle o no faltarle un miembro. No, el concepto abstracto de humano es algo totalmente diferente, ¿de acuerdo? Cuando los humanos nacen, cuando se crea ese humano, es cuando se le está dotando de una serie de características. Pero el concepto de humano es algo que está por debajo de esa capa del nacimiento, ¿vale? Podríamos extrapolar, entre comillas, esto a el concepto de programación orientada a objetos, donde en aquellas situaciones donde en programación estoy viendo que se da una casuística que constantemente o muy frecuente voy a utilizar, puedo encastrar, puedo encapsular todo ese desarrollo dentro de una clase cada vez que necesito ese trozo de programación, ese trozo de algo que yo ya tengo pensado, simplemente creo un objeto a partir de esa clase, ¿vale? Ese concepto de esqueleto, de template o de plantilla vendría a ser la clase, y el objeto ya vendría a ser como la especie de humano ya adulto en el que se le ha dotado de una serie de peculiaridades. Lógicamente, en el mundo, pues imaginar la cantidad de humanos que hay y posiblemente todos seamos diferentes, pero todos guardamos un mismo nicho, un mismo, podríamos decir, un mismo formato abstracto del concepto humano, ¿de acuerdo? Voy a actualizar, si os parece, que he visto que había aquí... ¿Qué pasa aquí? apt-get update, update. Vale, entonces eso es lo que vamos a aprender un poco, ¿vale? Vamos a introducir un poco hoy. Más que nada porque pensar que la mayoría de las librerías que más se utilizan, no solo en programación con PHP, sino prácticamente en un volumen muy alto de lenguajes de programación, quizás no tanto en JavaScript, donde la programación funcional pues sigue siendo, posiblemente sigue, o sea, utilizar solo funciones y no utilizar tanto clases, pues podríamos decir que aún sigue utilizándose en mayor medida que en otros lenguajes de programación, pero en el caso de PHP, en el caso de Java, en el caso de C, en C++, Python, y todo este tipo de lenguajes de programación, bueno, pues la mayoría de situaciones de este tipo son encapsulados bajo clases que posteriormente extiendes o implementas a partir de objetos o otras clases mediante herencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco, vamos a introducir este concepto. ¿Vale? Tener en cuenta que esta librería que hemos utilizado, que la semana pasada ya introduje, ¿no? Lo que era MySQLi, es una clase. Y nosotros lo que estamos haciendo es crear un objeto de tipo MySQLi para poder acceder a datos. ¿De acuerdo? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, pues vamos a hacer algunos ejemplos sobre qué es esto para que posteriormente podamos utilizar. Pensar que en muchos casos pues vamos a recurrir a Google pues para buscar algún tipo de clase que me lleve a cabo algún tipo de acción, ¿de acuerdo? Y es muy posible que esa librería esté programada ya como una clase, o sea, esté hecha en programación orientada a objetos, con lo cual lo único que nos quedaría a nosotros es incluir esa librería dentro de nuestra aplicación para poder utilizarla, ¿de acuerdo? Vendría a ser como, podríamos entender como una especie de caja negra en la que no es que no sepa, sino que no me tiene por qué importar cómo está fabricada la caja negra, qué hay dentro de esa caja negra, qué código, cómo está hecho, sino lo que me tiene que importar es qué puede hacer esa caja negra por mí. De tal forma que si yo te encuentro una librería, vamos a poner por ejemplo que yo le mando
creo un objeto a partir de esa librería que me permite crear un PDF, por ejemplo, en el que yo le mando un documento, Por solo te un estás J... mostrando algo en pantalla, no se ve cambios. ¿Cómo? Perdóname. No sé si estás haciendo algo No, en no la estoy pantalla. haciendo... Tenéis que estar viendo ahora mismo Visual Studio Code con una página sin nada, Vale, vale. ¿vale? Entonces, como decía, tenéis que entender que en muchos casos las clases lo que nos importa a nosotros es lo que hace por nosotros. Siempre es interesante olvidarnos un poco de cómo ha sido desarrollada la clase, ¿de acuerdo? Pues al final, si no, no tendría mucho sentido, entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a ver algo sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo creamos una clase en programación orientada a objetos? ¿De acuerdo? Lo primero que nada, esto es PHP, puesto entonces que, pues nada, tendré que abrir y cerrar PHP, ¿no? Vamos a decir que vamos a crear una clase. Para crear una clase se utiliza la palabra reservada. Vamos a quitar esto, que estáis entrando algunos ahora. Bien. La palabra reservada class. ¿De acuerdo? La palabra reservada class. Y no sé si hay algún autorrellenador de estos. No hay nada. Vale. Bueno, class. Y le ponemos el nombre a la clase que, bueno, que nos puede interesar. Yo le voy a llamar persona. La clase persona. Y se abre y se cierra llavecitas. Bueno, las clases pueden tener propiedades y pueden tener métodos. Realmente, las propiedades no dejan de ser otra cosa que variables, que pueden ser lógicamente arrays, puede ser una variable con un valor simple, pero básicamente son variables. Lo que pasa que en el concepto propiamente dicho de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Se le llaman propiedades. Estas propiedades serían las propiedades, fijaros, ¿qué tiene una persona? ¿De acuerdo? Entonces, yo me podría crear la variable nombre y la variable apellidos. También podríamos decir, pues por ejemplo, la fecha, nacimiento y posiblemente pues podríamos hacer también pues la clase, bueno, no sé, el sexo, ¿no? Si es chico o chica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, todas las propiedades, en el caso de de PHP, tienen que ir con una palabra reservada por delante, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a decir que es public, que esto, si recordáis, en algún caso ya nos ha salido, ¿vale? Bueno, ahora os explicaré esto de public. Voy a ir subiendo esto. Esta palabra puede ser public, puede ser private, puede ser reservado, ¿no? Ahora os cuento. Lo habitual, pues suelen ser privadas, sobre todo cuando suelen ser las propiedades. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento en público, ¿de acuerdo? Una variable pública lo que significa es que cuando yo creo una persona, yo puedo acceder a esta propiedad desde fuera. Pero insisto que ahora yo creo que un ejemplo se va a ver bastante mejor, ¿de acuerdo? Estos serían propiedades de las personas y si yo quisiera crear, vamos a hacerlo aquí ya, si yo quisiera crear una persona, simplemente yo tendría que hacer aquí, pues no sé, mi persona. Es igual a que new es una palabra reservada que nos va a permitir crear un objeto de un determinado tipo. ¿De qué tipo? De tipo siempre se pone el nombre de la clase, ¿vale? Pues new persona. New persona, ¿vale? De tal forma que ahora mismo lo que tengo es creada una persona. Podría tener más, ¿de acuerdo? Persona 2,
y persona 3. Yo ahora mismo tengo 3 personas. De tal forma que perfectísimamente yo podría hacer esto. Mi persona, para acceder a un miembro, a una propiedad de la clase, se utiliza esta, lo que sería como una especie de puntero, ¿no? ¿Veis? Guión mayor menor. Como una especie de atajo para poder acceder, ¿de acuerdo? A esos valores, podríamos decir. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí vamos a poner nombre, ¿veis? De tal forma que esto es igual, eso es una variable. Pues voy a poner Alfonso. Javier. Mi persona puede acceder a los apellidos, ¿vale? ¿Lo veis? Por supuesto, podría acceder a cualquier propiedad que fuera pública. ¿Por qué? Porque si fuera privado, si fuera private, no podría acceder, ¿vale? Esto no podría acceder a ello, ¿de acuerdo? Desde fuera. Sí que podría acceder desde dentro. Desde aquí dentro, todo lo que yo programe sí que podría acceder a nombre, pero desde fuera no podría. Vendría a ser como una especie de variable que está protegida dentro de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, porque yo dentro de la clase realmente podría desarrollar, programar todo aquello que yo quiero que tenga una persona, encapsulando aquí dentro toda la problemática típica de cualquier persona. Sí que es cierto que luego cada persona es diferente, pero en esencia todas las personas tienen un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento y un sexo, ¿de acuerdo? De tal forma que yo podría ir creando tantas como se me antoje. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor. Está cantando por aquí. ¡Qué calor! Madre mía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a dejar esto como public de momento, ¿vale? Público, bien. De tal forma que yo perfectamente pues, podría hacer aquí eco de dólar, mi persona, y quiero acceder a nombre, ¿vale? Esto pues debería poner pues Alfonso Javier, ¿vale? Vamos a abrir acá. Esto sería hots barra php barra poo, ¿verdad? Es donde lo tenemos. Y aquí tenemos Alfonso Javier. Bueno, podría manejar pues tantas personas como yo quisiera. Es más, yo podría hacer, pues, por ejemplo, dólar personas, que es igual a un array, ¿de acuerdo? Y, pues, yo qué sé, vamos a hacer un bucle for, por ejemplo, en el que vamos a decir desde y hasta, por ejemplo, 20. Y podríamos ir creando dólar personas. Este array le vamos a ir poblando. Esto es igual a un new, persona. ¿Qué tengo ahora mismo? Ahora mismo, ¿qué tengo? ¿Qué es personas? ¿Qué es personas? ¿Un array de qué? Dos dimensiones. ¿Es un array? No, es un array de una dimensión. Es un array de 20 personas, simplemente. Bueno, sí, 20 personas, ¿vale? Es un array de 20 personas. Lo que hay aquí dentro, ¿vale? Es otra cosa, ¿de acuerdo?
Vamos a ver, porque yo podría hacer, por ejemplo, más abajo, dólar personas en la posición 5, por ejemplo, que sí existe, ¿vale? Vamos a acceder, por ejemplo, pues al nombre. Nombre. No sé por qué no me deja acceder. Es igual a Pepito Pérez. Pepito. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que las clases, en este caso la clase persona, aparte de tener propiedades, o sea, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, alto, velocidad, pues también tienen funcionabilidades. Funcionabilidades, que son funciones, básicamente serían métodos. Yo puedo llevar a cabo aquí, crear funciones. ¿Veis? Que las funciones pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser reservadas, podríamos decir, bueno, que es otro concepto cuando ya estamos hablando de programación, o sea, el concepto más propio de herencia a la hora de extender clases y demás, pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio. Voy a crear una voy a crear una función. Esta función podría ser dime nombre, ¿de acuerdo? Esta función no va a recibir nada, de tal forma que simplemente voy a hacer un eco dime nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre es el apellidos y bueno, ¿cómo puedo acceder dentro de mi clase a una de las variables? Aquí se suele utilizar la palabra reservada this. This es sí mismo. Entonces, veis que con this accedo a una de las variables, a una de las propiedades. ¿De acuerdo? This, nombre, vamos a concatenar, abrimos, cerramos, concatenamos con this, apellidos. ¿Perfecto? ¿Ves? Aquí tendríamos la posibilidad de acceder al nombre completo, de tal forma que yo perfectamente aquí podría decir, ¿cómo accedo a una de las propiedades o a alguno de los métodos? Veis que aquí se les llama, a las funciones de las clases se les denominan métodos, de tal forma que mi persona voy a acceder a dime nombre. Ahí sí que abrimos y cerramos porque, al ser una función. ¿De acuerdo? Entonces, de tal forma que si yo esto lo actualizo, pues aquí veis que me está diciendo el nombre completo porque tengo una funcionalidad que me está dando esa posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría tener tantas funcionalidades como me interese. ¿De acuerdo? A la hora de crear un objeto, perdón, a la hora de crear, mejor dicho, de programar, ¿vale? Porque si no vamos a confundir. A la hora de programar, yo puedo hacer que ya la persona, como los niños, nazcan con una serie de peculiaridades, ¿no? De tal forma que esto, en vez de aquí, lo voy a hacer. Podríamos entender, decir, que hay un método especial, un método un poquito mágico, ¿de acuerdo? Que es, esto voy a poner el... no me deja hacerlo así, a ver, construct. Vale, vamos a hacerlo así, el método constructor. Anda, ahora sí que me ha dejado hacerlo, que es al lado. Esto sobraría. Esto sobraría. Vale, ¿qué es el método constructor? Es el método que se va a ejecutar por defecto cuando creo un objeto. O sea, justo aquí. O justo aquí. Cuando yo creo un objeto, mi persona, de tipo persona,
¿vale? Esto se ejecuta por defecto. Momento en el que a lo mejor puede ser interesante poblar a nuestro, podríamos decir, a nuestra clase, a nuestro objeto, con aquellas peculiaridades que entendamos básicas. Mirad, yo por ejemplo aquí voy a poner, por ejemplo, nombre, que esto reciba un nombre y reciba unos apellidos. ¿De acuerdo? De tal forma que incluso podríamos dotarle ya de la fecha de nacimiento y podríamos dotarle también del sexo. ¿De acuerdo? De tal forma que cuando yo creo un objeto de tipo persona, ya le puedo mandar, ¿de acuerdo?, estas variables. De tal forma que yo digo this, nombre, es igual a $nombre. Notar que son variables diferentes. Esto sería esta variable y nombre es la variable que estoy recibiendo. ¿De acuerdo? Para acceder desde cualquier funcionalidad a cualquier propiedad, tengo que utilizar el this, porque esto es una variable diferente a esta, ¿vale? Aunque le he puesto el mismo nombre, son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, nada, this, apellidos, dólar, apellidos, dólar this, fecha de nacimiento, es igual a dólar. Sería como lo que se carga por $post, ¿no? Bueno, si te sirve la analogía, podría ser así, ¿vale? Esto es cuando tú estás creando básicamente un objeto de un determinado tipo, ya le puedes estar mandando a la funcionalidad por defecto, la función constructora, pues aquellos datos que tú consideres. Ahí, sexo, escuela, dólar, sexo. Bien, de tal forma que veis que aquí ya me está cantando un error. ¿Por qué? Porque esto está esperando el qué. Pues que ya le estemos mandando, en este caso a Alfonso, ¿vale? Coma, Gil Llamas, coma, 27, 8, 1975, no sé, ¿vale? Esto. Bien. Esto, lógicamente, pues fallaría, ¿no? Porque tendríamos que dotarle. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues no mando nada. O le mandamos un valor vacío. ¿Vale? Entonces, esto ya no funcionaría. Vale. Esto suele ser la situación típica, ¿de acuerdo? Que solo podamos acceder a propiedades dentro de las propias funciones. Con lo cual, lo idóneo, lo habitual, lo más frecuente es que esto sea privado. ¿De acuerdo? Entonces, desde dentro de la función, desde aquí, perdón, desde dentro de la clase, sí que puedo acceder, ¿vale? Pero desde fuera, o sea, cuando lo he creado, pues esto no nos dejaría. Vamos a ver si esto, vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Me está dando un error 500, ¿vale? Porque realmente esto no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Esto no puedo hacerlo. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Y veis que en el momento que lo he quitado, ahora sí que me está devolviendo Alfonso Javier Gil. ¿Por qué? Porque yo he creado un objeto que sea un objeto llamado mi persona, que es de tipo persona, el que ya le estoy enviando los datos, las propiedades. Ahí se la estoy mandando y en el método constructor se autoejecuta, con lo cual estoy poblando toda esta información. Y veis que más abajo estoy llamando aquí, de acuerdo a el dime, ¿no? Dime nombre, que es esta funcionalidad pública, que me responde, ¿de acuerdo? Eso suele ser lo habitual, lo frecuente, ¿de acuerdo? Privatizar prácticamente todas las propiedades y acceder a ellas mediante funcionalidades. Funcionalidades pues para el envío y para la recepción de información. ¿De acuerdo? Bueno, esto, vamos a quitar también esto y esto. Era simplemente un ejemplo de
que veáis de alguna forma el cómo se encastra, cómo se genera, cómo se crea pues una pequeña funcionalidad, perdón, una pequeña clase, en este caso en PHP. Diréis, sí, está muy bien, ¿no? Pero realmente, ¿qué utilidad práctica puede llegar a tener esto? Bueno, vamos a intentar hacer algo, por lo mejor, un poquito más interesante, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que cuando estamos programando, orientándonos a objetos, utilizando clases y luego extendiendo a partir de ellas otras clases y llevando a cabo la creación de objetos, en muchos casos lo que vamos a hacer es ser capaces de encastrar en un código una clase que nos solucione la vida para posteriores situaciones muy similares o iguales. ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Voy a crearme, si os parece, acá esta clase, la voy a disminuir. Voy a crearme una clase que la vamos a llamar tabla. La clase tabla. Bien. Esta clase, por ejemplo, pues va a tener de forma privada, va a tener... yo creo que podría tener... ¿Cómo le vamos a llamar? Por ejemplo, títulos. Y de forma private, vamos a tener también datos. Bien. Vamos a crear una función constructora. Una función constructora que lógicamente tiene que ser pública. Pero es que, ¿por qué no me lo autorrellena esto? Vale, dejarlo así. Esta función constructora que se va a autoejecutar, ¿de acuerdo? Una función que la vamos a llamar, bueno, no, vamos a llamar de una forma. La función construct, guión bajo, construct, que es la función que se va a autoejecutar. Lógicamente tiene que ser pública. Esta clase lo que nos va a hacer es pintar una tabla a partir de unos arrays. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a recibir $títulos, vamos a recibir también $datos y vamos a poner aquí dólar. Vamos a dotarla de mayor funcionalidad, ¿vale? Aquí vamos a hacer que esto... vamos a hacerlo privado también. $clase. Y de forma privada vamos a poner tiene títulos. Vale. La clase por defecto va a ser table y dólar tiene títulos por defecto va a ser false. Vale, vamos a dejarlo así. Esto estaría aquí, títulos, tengo dos, tiene títulos es igual a false. Muy bien. De tal forma que cuando yo creo un objeto de tipo tabla, cuando yo creo, fijaros, intentar seguirme ya esa forma de hablar, ¿no? Entonces vamos a acceder a títulos, $this, $títulos, que sería esta propiedad, va a ser igual a lo que estamos recibiendo, a títulos. La vamos a poblar. ¿De acuerdo? $this
Datos va a ser igual a dólar datos. Dólar dis clase va a ser igual a dólar clase. Y por último, dólar tiene títulos. No, dólar dis. Este dis es una palabra reservada, ¿vale? Es como una variable reservada que nos permite acceder a las variables, a las propiedades de la propia clase. Bien. Entonces, aunque tienen el mismo nombre, realmente son diferentes, como decía. Muy bien. Bien. Voy a crearme una función ahora que es privada. Una función privada, private, que la vamos a llamar pintar. No, la vamos a llamar header. No, header. Un segundo. Vamos a decirla. Esto, a ver. O sea, estoy buscando la estructura típica de una tabla para que lo veáis en HTML, ¿no? Lo que ya conocemos. Alfonso, ¿Sí? o sea, la public function, unas tienen la S de variable y otras no. O sea, datos y clase y tiene títulos no la llevan en el dis. ¿Y títulos sí? No, está mal. Vale, me estaba liando. Está así, ¿vale? Eso es así. Lo he escrito sin darme cuenta. Un segundo, voy a sacarme el esquema típico para que lo veáis. Esto, tal, si esto es. Joder. Vale. Vale. A ver, recordamos cómo era a ver, voy a poner table HTML HTML5. Vamos a recordar cómo funcionaba una tabla, ¿no? Su tejea, tu body, ¿lo veis? Cómo funcionaba. Esto era... Cómo funcionaba una tabla aquí, yo creo que se te va a ir bien. Esto, ¿no? Es una tabla, pero sabemos... Bueno, el tema está encabezado, que aquí no lo está haciendo bien, ¿no? Porque está utilizando THs. Lo suyo hubiera sido el que utilizar un tgeat, tbody, recordar, ¿no? Todo eso es un poco lo que vamos a intentar hacer, ¿de acuerdo? También lo del tablet constructor que teníamos la página esa donde podías verlo, ¿no? Bueno, tengo de forma privada una función. Esta función la voy a llamar pues tgeat, ¿de acuerdo? Este tgeat no va a recibir nada, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer un bucle for each, este bucle que nos permite recorrer un array. ¿Qué array voy a recorrer? Pues el $dis títulos, ¿vale? De tal forma que esta funcionalidad lo que va a hacer es... No me va el tecladito, macho. Vamos a hacer un eco, el tgeat,
Bien. ¿Y qué lleva el TGEAT? Vale, pues el value, ¿no? Entonces, cada vuelta que el bucle da sobre recorrer los títulos, pues vamos a hacer un... bueno, esto sería un TR único en principio, con lo cual aquí vamos a hacer TR. Y vamos a cerrarlo. Eso sí, sabemos que sería TH. Vamos a concatenar. Bueno, esto de concatenar podríamos hacer también, hacerlo así. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así. Que en muchos casos, no sé, también se ve. Cerramos el TH. Y dentro de las llaves, ya sé como una especie de escapatoria, sería el $value. ¿Vale? O sea, es lo mismo. Es otra forma de hacerlo con PHP. Esto. Y esto. A mí me gusta más la segunda, ¿no? Pero veréis que hay muchos manuales donde también os lo cuenta así, ¿vale? Con las llavecitas es una forma de escapar y que todo esto realmente venga a funcionar como la parte de abajo, ¿vale? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si os parece, pues lo vamos a dejar así para que veáis esta otra posibilidad. Esto sería una función privada, ¿de acuerdo? Una función privada que solo se puede acceder a ella desde la propia clase. Ahora vamos a pintar, vamos a crear otra. En este caso voy a hacerla ya una función pública, pero la vamos a llamar pintar tabla, ¿no? Pintar simplemente. Vamos a hacer así. Bien. Este pintar, vamos a hacer un eco de table. Vamos a pintar la tabla. Esto sería para pintar la tabla, ¿de acuerdo? Dentro vamos a hacer un if. Si $this tiene títulos. Es igual a true, o sea, si realmente quiere títulos, es cuando vamos a hacer el qué. Pues vamos ya a $this tgeat, ¿vale? Píntanos aquí el tgeat, ¿lo veis? Sí que puedo acceder, dentro de la clase sí que puedo acceder a esta función. Desde fuera veréis que yo no puedo acceder a tgeat, ¿de acuerdo? Solo a las las cosas públicas, que de forma pública solo tengo el constructor y solo tengo el pintar, ¿de acuerdo? Y por último, aquí vendría lo que sería el tbody, ¿no? Sería el tbody. Muy bien, pues me voy a copiar esto. Y en vez de tga la vamos a llamar tbody. Este tbody lo que va a hacernos es pintarnos el tbody. ¿Vale? Esto no va a ir aquí, por supuesto que no. Esto ya sí que va a ir diferente. Porque este es de 2 dimensiones. Vamos a hacer aquí por arreglarlo, vamos a hacer aquí un eco. Y esto exactamente igual. Ahora tiene aquí dentro del otro bucle. Joder. La verdad que este teclado me mata. Bien. Tenemos la funcionalidad tbody, que lo que va a hacernos es, voy a recorrer por un lado, ¿vale? Esto. Pero en vez de títulos, lo que voy a recorrer es datos. Cuidado, datos. Bien, voy a recorrer cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? De tal forma
que aquí voy a ir creando esto. Cada vez que recorro un dato, creo un TR, ¿de acuerdo? Y cierro el TR por debajo, ¿de acuerdo? Aquí. Muy bien. Bien, pero datos va a ser un array de doble dimensión, de tal forma que value tiene otro array. Claro, al ser de doble dimensión, de tal forma que este for each, ahora mismo tengo aquí, pues también me vale, entre comillas, me lo voy a copiar, lo voy a pegar, pero en vez de datos, lo que voy a recorrer es el array value, $value. Y aquí sería, con ese ejemplo, voy a poner el dato, simplemente, dato. De tal forma que aquí, poniendo dato, me va a valer. Y esto no sería th, sino td. Y lógicamente esto va dentro del bucle. Un bucle de doble dimensión, pues para recorrer un array de doble dimensión. Fenomenal. Vale, en principio, entonces, lo que haríamos aquí ahora es $this t-body. Píntame el t-body. ¿De acuerdo? Bien, tenemos una clase llamada tabla, que ya la hemos programado, preparadito para pintarnos cualquier tabla. ¿De acuerdo? De tal forma que yo puedo crear tantas tablas como se me antoje, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que voy a hacer primero, por ejemplo, voy a crearme un array de, por ejemplo, títulos, vamos a llamar aquí, títulos, o campos mejor, campos, tabla, carrera, ¿de acuerdo? Esto es igual a un array donde, por ejemplo, vamos a poner nombre, coma, tiempo, coma, sexo. ¿Vale? Esto sería un array con esta información. ¿De acuerdo? Y ahora voy a tener aquí datos, tabla, carrera. ¿Vale? Y va a ser un array, pero es un array de dos dimensiones. De tal forma que, por ejemplo, vamos a poner aquí a Pepito, coma, ¿qué más? Este tardó 2 horas 35:15 en recorrer la maratón. Pepito es un máquina. Tardó eso. Varón. ¿Vale? Coma. Veis que en la primera posición tengo un array. Puedo tener tantos arrays como se me antoje. Y Pepita tardó 2:25 y es una chica. Coma. Y podríamos tener un array con todos los corredores. Serafín, que tardó 3 horas. ¿Qué más? Pues es un varón. Vale. Por ejemplo, esta tabla. Lógicamente, una cosa es la tabla. Estas serían las dos tablas. ¿Vale? O sea, perdón, los dos arrays. Vale. Yo quiero convertir eso en una tabla, pues a partir de ahora yo, si no me he confundido en la programación, lo tendría muy fácil, ¿vale? Porque me voy a crear una tabla, la tabla carrera, que es igual a new tabla, creo que le hemos llamado tabla, ahí está. Veis que ya me está cantando lo que necesito. ¿Qué necesito? Enviarle todo esto. Entonces sería campos. Lo primero que le voy a mandar son los campos, o sea, los títulos. Luego los datos. Luego, ¿qué más nos pide? Nos pide la clase. Esto vendría a ser aquí.
class es igual, abro, cierro, ¿de acuerdo? Abro, cierro. $this, joder, y accedo a clase, ¿vale? La clase, ahí aquí voy a almacenar el nombre de la clase que me va a pintar la tabla como yo quiera, de tal forma que si no le mando nada, si os fijáis, si no le mando nada, se supone, ¿veis? Siempre pongo las variables por defecto al final, porque si yo no le mando nada, ¿vale? No tendría títulos y la clase sería table, ¿vale? Pero yo ahora le voy a mandar la clase que yo quiero, no existe. Madre mía, ahora. Vamos a, si os parece, a buscarnos alguna CSS, table generator. Una de estas que estén por aquí guapas. Por ejemplo, esta verde. Y esta es la... Esta es, ¿no? Esta sería... Que simplemente le veis que le pone green table. ¿Lo veis aquí? Entonces, de tal forma que si yo me traigo esto, este CSS, me lo voy a copiar. Me lo voy a copiar aquí. Y en la parte de arriba, bueno, lo que voy a hacer es, antes de nada, vamos a crearnos aquí ya el HTML5, ¿vale? Y aquí, por no hacerlo en otro fichero, un style. Dentro del style vamos a meterle esta clase. Vamos a meter dos. Vamos a meter dos, ¿vale? Una. Y, por ejemplo, otra que va a ser la marrón. Que se vea claro, ¿no? Marrón, esta. Se me deja copiar desde ahí. Bien. Y esta sería otra. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Control S, control I. Entonces tenemos dos. ¿Lo veis? La green table y la... Entonces, imaginar que yo lo quiero pintar de tonos marrones. Si yo lo quiero pintar de tonos marrones, a ver, esto, sabiendo que ya está aquí, lo vamos a disminuir. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer ahora, que era de la primera, lo voy a quitar. Voy a cerrar aquí PHP. Voy a traer todo esto al body, ¿de acuerdo? Muy bien. De tal forma que digo, bueno, pues yo lo que quiero, de qué color la quiero la tabla, o cómo quiero que fluctúe, que se vea mi tabla. Pues tengo dos clases, ¿no? Tengo, por un lado, green table, venga, la quiero de color verde. Pues esto es lo que yo le mandaría, ¿vale? Porque posteriormente veis que es como me la va a pintar. De tal forma que ese parámetro yo se lo mando aquí. Green table. ¿Quiero títulos o no los quiero? Bueno, pues venga, si quiero títulos, true. De todas formas, ¿vale? Ya lo tendríamos, true. Bien. ¿Esto haría algo? Realmente no haría nada. Realmente esto no haría nada, ¿de acuerdo? Porque esto me estaría creando una tabla, pero no la estoy pintando. Lo que tendría que hacer ahora es tabla carrera, y accedo a pintar. A esa funcionalidad. De tal forma que ahora sí lo pinto. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué está sucediendo. A ver si es posible que me haya equivocado y tenga que rectificar algo, ¿eh? Pues hemos tenido suerte, ¿no? Mirad. Ahí tenemos nuestra tabla. ¿Lo veis? En cualquier momento, ¿vale? Si imaginar que los requisitos de mi aplicación, bueno, pues es crearla y que automáticamente me lo pinte, ¿no? Voy a mandar un tercer parámetro aquí, que sería $pintar es igual a
por ejemplo, verdadero, true. De tal forma que en el constructor voy a valorar si $pintar es igual a true, pues que ya automáticamente me lo pinte, para poder decidir si quiero pintar ahora o más adelante. Entonces, ¿qué es lo que haríamos desde aquí? Acceder a pintar. Ya lo pinto. Entonces, mirad, esta línea que tenemos aquí abajo, ya si quiero me lo puedo decidir. No le mando nada, aquí, ese sería el tercer parámetro, ¿no? El quinto parámetro, perdón, $pintar igual a true, como por defecto, pues no hace falta mandárselo, ¿vale? Y automáticamente esto, el constructor, veis, también me lo hace. Que ahora la tabla no la quiero verde, la quiero del otro color, que no me acuerdo. Aquí lo tendríamos, ¿no? Pues le quiero de este color. Simplemente cambio la clase. Y automáticamente ahí la tenemos. ¿Lo veis? Fijaros que una vez que yo he programado, hombre, las clases ya depende de cada estética de cada aplicación, pero una vez que yo he programado esta clase, class, tabla, me vale para cualquier otra tabla que yo quiera pintar, en el que quiero encastrar los datos y los títulos en cualquier, básicamente en arrays o incluso en JSON, ¿vale? Porque yo lo puedo tener en JSON, lo convierto en un array y fijaros que poco tendría que programar de aquí para adelante. Es que de aquí para adelante lo tengo muy fácil. Es que aparte la tabla de la carrera, pues me voy a crear otra variable, pues no sé, $campos, tabla, no sé, me da igual, $campos, por ejemplo, alumnos. Campos alumnos. Esto es igual, estos serían los títulos, ¿de acuerdo? Donde, pues vamos a poner el nombre, los apellidos. ¿Qué más? Venga, la nota final. Por ejemplo, imaginar algo así, ¿no? Datos alumnos. Esto incluso podría llegar a estar en un JSON todo junto. O sea, al final solamente le mandas un JSON en el que va todo encastrado. Que sería idóneo eso, ¿no? Pero bueno, por hacerlo de una forma muy simple. ¿Vale? Entonces aquí, básicamente, ¿qué tendríamos? Pues ya todos nuestros alumnos, separados por comas. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 y tantos alumnos como yo quisiera o quisiese en un momento determinado. Vale. ¿Qué más? Pues no sé, podríamos poner aquí a Jacinto. ¿Cómo? Tener en cuenta, ¿vale? Que muchas veces así a lo mejor se ve mejor, ¿no? Pienso yo. Que es un array de 2 dimensiones, un array en el que tiene otros arrays dentro. Yo creo que a veces a lo mejor se puede ver así mejor. Jacinto Pérez Revoltoso. Esta persona sacó un 6,8. ¿Vale? De 6,8 vamos a meterlo dentro de comillas para evitarnos sustos. Alicia en el país de las maravillas. La chica sacó un 8. Bueno, realmente nos daría un poco igual, ¿no? Voy a repetirlos. Da igual los nombres, ¿vale? Pues imaginar esta tabla con estos arrays, que ya lo tendríamos muy fácil, porque vamos a pintar la tabla. Al final, de lo que nos preocupamos son de los datos. ¿Veis los datos? ¿Por qué? Porque ya alguien ha pensado, o nosotros hemos pensado, alguna estrategia en forma de clase en la que hemos encastrado toda la problemática para poder pintar. O sea, ¿qué tiene una tabla? Una tabla pues tiene sus propiedades, que son los títulos, que es un array, y sus datos, que en este caso es un array de doble dimensión. Y luego tiene varias funcionalidades, la constructora y la función pintar. ¿De acuerdo? Entonces, dícese que yo ahora me creo, pues no sé, mi tabla, la tabla alumnos.
la tabla alumnos, o machacamos. Por ejemplo, esto lo voy a llamar simplemente tabla, que perfectamente es una variable, que esta variable la puedo reasignar. Queda un punto y coma, perdón. Esta tabla la puedo reasignar y esto ahora va a ser igual y la machaco. Es una nueva tabla. ¿De acuerdo? Una nueva tabla en el que le voy a mandar pues los campos. Lo primero era campos alumnos, ¿verdad? Coma, los datos de los alumnos. ¿Qué más? Me está pidiendo ahora la clase. Vale, pues la clase, por ejemplo, vamos a pintar en este caso de green, ¿no? Green. Si esta es marrón, pues la nueva la vamos a pintar de green table. O sea, aquí es donde tengo la clase que me maneja los colorines, el diseño, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Coma, tiene títulos, por defecto es false, con lo cual lo vamos a dejar y pintar, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Entonces, esta no nos va a pintar los títulos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa aquí. Y ahí lo tenéis. ¿Veis? Que si yo ahora pusiera aquí true, sí que me pintaría los títulos. Todo depende de cada escenario. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, muy interesante, estoy encastrando, estoy encapsulando toda la problemática típica de generar tablas en un código único que posteriormente, llamándole y creando objetos de tipo tabla, que mejor ejemplo, voy a poder crear tantas tablas como se me antoje con muy poquito código. Pensar que en muchos casos estos datos no los vamos a crear de forma manual como ahora, ya nos van a venir de una base de datos o nos van a venir en un momento determinado de algún tipo de JSON, ¿vale? Y convertir un JSON en una tabla utilizando este estilo de desarrollo, ¿vale? Encastrando todo en esta clase, la clase maravillosa, este cajón, ¿no? Realmente, nunca mejor dicho, esta caja mágica que no tenemos por qué saber lo que hay aquí, sino lo que hace por nosotros. ¿Qué hace por nosotros? Pintar tabla. ¿Cómo? Pues creando un objeto de tipo tabla en el que le tengo que mandar dos arrays y el nombre y si quiero no títulos. Y esto me pinta una tabla. Pues ya está. Me da igual cómo esté programado. Es más, muy frecuentemente cuando estéis trabajando en nichos, cuando estéis trabajando en algún tipo de empresa en el que están involucrados, en algún tipo de proyecto en el que están involucrados, no uno, sino varios programadores, es posible que alguno de ellos se dedique a llevar a cabo el estudio, el análisis de qué determinadas situaciones son interesantes de encapsular dentro de clases y el resto de programadores explotan las clases ya creando un poco más la interfaz de usuario con ello, ¿vale? Es bastante habitual, bastante frecuente. O tú mismo. ¿No? Prácticamente es igual. Te escucho muy lejos. Habla un poquito más fuerte, Joana, por favor. Decía que es como muy parecido, prácticamente igual a las funciones, ¿no? O sea, sí, pero es un escalafón mucho más. Porque realmente dentro de la clase puedes manejar varias funciones que están relacionándose entre sí y muchas propiedades que están relacionándose entre sí. De lo que se trata es de encapsular la mayor cantidad de código para que luego el programador final, fijaros, es que realmente, si imaginar, ¿no? Yo ahora mismo os doy esta clase hecha. Digo, chicos, tomar una clase, la clase tabla, que funciona para crear tablas. Claro, vosotros os da igual la funcionalidad, simplemente con enviarle un JSON, con enviarle un par de arrays, ya funcionaría. Entonces es un escalafón más de lo que sería propiamente dicho la programación solo funcional o procedimental. No, estamos hablando de algo que lo llena y que le da un mayor sentido a todo esto. Entonces, cosas a tener claras. ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo crear un objeto de un determinado tipo? El nombre que nos apetezca, igual a new, y el nombre de la clase. Luego puede tener constructor, con lo cual le vamos a mandar los parámetros, o no tener constructor y simplemente no le mandamos nada. Entonces, ya tabla nos va a permitir acceder
nos va a permitir acceder a esas funcionalidades. Recordar que tabla ¿puedo acceder a qué? Pues fijaros, simplemente puedo acceder a pintar, porque es lo único que tiene público. ¿Lo veis? Es lo único que tiene público. Aquí. No puedo acceder, yo no podría pintar solo el T-Body o solo el TGA. No, no, no. Lo único que tiene público es esto. El resto está todo. Bueno, aparte de propiamente dicho el constructor. Darme un segundo, por favor. Dígame. Soy yo, dígame. Pues sinceramente no, pero mira, es que me pillas ahora que estoy dando clases, no puedo atenderte mucho, lo siento. No, no, tendría que ser ahora, esta semana hasta el 18 no puedo más que por las tardes. Sí, 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 sí. Sobre las 6 más o menos, 5:30, 6. 5:30, 6. Venga, hasta luego. Pesadilla, de verdad. Gente pesada. Bueno, como os decía, esto es pues eso, un ejemplo. Yo creo que interesante, sencillo, pero en el que se puede ver bastante el poder, ¿no? Se utiliza muchísimo y es bastante deseable. Lo que pasa es que la programación orientada a objetos, pues muchas veces, hombre, venimos, estamos aprendiendo, hemos visto muchas cosas, entonces no es recomendable pues empezar ahora 100% a tope a ver esto porque generalmente se suele hacer un poquito de bola y no es la idea, sino que os vayáis comiendo esto poco a poco y que os resulte pues entendible, ¿vale? Entonces yo creo que no voy a alargar de momento mucho más el tema este de la programación orientada a objetos, con que os quede claro un poco de qué va, que empecéis a intuir un poco los beneficios y el que veáis un poco cómo se accede y cómo funciona, pues por mí de verdad que es más que suficiente de momento, ¿vale? Pero lo habitual, insisto, que cuando se recurre a librerías, sobre todo librerías de terceros, no tanto las nativas, que sí también, bueno, pues lo habitual es que ante situaciones que nos van a resolver determinados tipos de problemas, pues sea una clase que nosotros no la descargamos, la importamos, la incluimos en nuestra aplicación y ya vamos a poder acceder, utilizando esta nomenclatura, esta síntesis, a crear un objeto de un determinado tipo y poder acceder bien a sus propiedades o bien a sus métodos. ¿De acuerdo? Esto me está dando error porque falta aquí un punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí esto ya, pues lógicamente me lo pintaría 2 veces. ¿Lo veis? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no entendáis? Bueno, dicho esto, tenemos aquí MySQL compra, que es con la que estuvimos trabajando el otro día, ¿vale? Recordamos que yo creé un index, este index, básicamente, en algún sitio veis que tengo el include del BBDO, ¿no? Este BBDO, ¿qué era? Vamos a verlo. Mirad, ¿qué es esto? Esto ya creo que con la explicación de hoy, pues empezaréis mejor a entenderlo, ¿de acuerdo? Joana, ¿me cuentas qué puede ser la línea 7? La conexión con la base de datos para que se carguen los datos que tenemos, ¿no? O sea, la conexión directamente, diré. Sí, pero dólar MySQL ¿y qué es? Ah, eso es una clase. No, no, no. Dólar MySQL. La clase es esta. Esta es la clase. La clase es esta. Pero esto es un objeto
de tipo MySQLi. Es una variable que podría ser MySQLi o el nombre que a mí me apetezca, ¿eh? ¿Lo ves? Es un objeto de tipo MySQLi. Este MySQLi vendría a ser, en nuestro caso, tabla. Lo que pasa que esta clase es nativa, ya no la ha creado, ya viene con el propio lenguaje de programación PHP. Cuando lo instalamos en nuestro servidor ya nos permite acceder a clases de tipo MySQLi y nos va a permitir crear objetos de este tipo. Entonces, cuando yo hago un new MySQLi, oye, ¿esto qué puede ser? ¿Qué es esto? ¿Por qué le tengo que mandar esto? Para que se conecte, ¿no? Es para que se identifique. Pero a eso, ¿cómo se lo llama? Que lo acabamos de ver. ¿Eso es una función? Cuando yo aquí creo un objeto de tipo tabla, ¿verdad? Esperad, para que esto no sea tan rollo, cuando yo hago esto, mira aquí. Cuando yo hago esto, ¿a qué estoy llamando aquí? ¿A qué función? La de pintar tabla. No. Estoy llamando a una función especial. Estoy llamando a la función constructora. Cuando yo creo un objeto de una determinada clase, automáticamente esta función se ejecuta. No hay que llamarla, se ejecuta de forma automática. O sea, cuando yo hago el new, cuando yo hago esto, new MySQL, si tiene una función constructora se autoejecuta. Eso sí, le tengo que llamar los parámetros oportunos, exactamente igual que aquí. ¿Lo veis? La función constructora está esperando recibir unos parámetros. Bien, pues se los tengo que mandar, porque si no mando esos parámetros, esto fallaría. No funcionaría porque está esperando. No puedo crear un objeto de una determinada tipo de clase si la función constructora está esperando unos parámetros que posteriormente no se lo estoy enviando. Pero eso es como cualquier funcionalidad. Si una función está esperando unos parámetros y no se los mando, pues nos va a dar un error. Nos dirá, oiga usted. ¿Vale? Entonces, fijaros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un objeto de tipo MySQLi. Que curiosamente pues le he puesto un nombre pues muy parecido para no equivocarme, ¿vale? Y esta función constructora está esperando 4 parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué es la clase MySQLi? La clase MySQLi es una clase que nos provee el propio sistema PHP que nos va a permitir, mediante sus propiedades y mediante sus métodos, poder trabajar con bases de datos de una forma muy sencilla, de tal forma que cuando veis, estoy accediendo aquí, ¿a qué? Estoy accediendo a una propiedad. Esto es una propiedad. Si fuera un método, sería así, con abro y cierro, ¿no? Es una propiedad. Entonces, por ejemplo, MySQLi viene con una propiedad, que es una variable, básicamente, que es connectError, que nos va a devolver el último error, si es que existe, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tiene una funcionalidad, que es setCharger, que lo que nos va a permitir es configurar el tipo, de acuerdo, de caracteres que vamos a utilizar por defecto a la hora de conectarnos con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, este MySQLi, veis que puedo acceder a esas funcionalidades, a esos métodos, a esas propiedades, pues exactamente igual, de la misma forma que yo he utilizado cuando he creado mi funcionalidad tabla o table, ¿no? ¿Veis? Entonces, es la misma analogía, exactamente igual. Lo único que esta clase ya existe. Es más, si os vais a la documentación oficial de PHP, pues veréis que viene totalmente documentada. ¿De acuerdo? Viene una sección en la que nos habla sobre MySQL. Hay varias formas, ¿vale? Pero es esta, MySQL, la extensión MySQL mejorada. Podríamos decir que es lo último que tiene PHP para poder acceder a trabajar con MySQL o MariaDB. Entonces, aquí viene todo. ¿Veis? Vienen todas sus propiedades, vienen todas sus funcionalidades. Hablamos de las públicas. Entonces, donde veis dos puntitos, en nuestro caso eso luego se sustituye por esto. ¿Vale? Es un poco
Entonces, por ejemplo, imaginar, aquí tengo affect row, que ¿qué hace? Obtiene el número de filas afectadas en las últimas. Imaginar que yo hago, por ejemplo, un delete y yo quiero saber la cantidad de filas que me ha eliminado una determinada tabla. Pues llamo a mi objeto posteriormente puntero affect rows y me va a devolver la cantidad de filas que han sido afectadas. ¿De acuerdo? Aquí viene todo. Tenéis que empezar a entender que no siempre vais a utilizar las mismas clases y que muy frecuentemente vais a tener que enfrentaros pues a nuevas clases que ya han sido programadas. Entonces pues os tiene que dar igual cómo está programado todo esto, simplemente os tenéis que leer la documentación y saber los métodos, las funciones, métodos o funciones y las propiedades que tenéis para poder aprovechar en vuestra aplicación. Aquí se ve muy claro, realmente la documentación PHP es de las mejores que existen a mi modo de ver. Mirad, hay una forma muy clara de diferenciar cuándo es un método o cuándo es una propiedad. Simplemente si tienen una dólar, cuando hay un dólar es una propiedad, o sea, una variable. Si no tiene, ¿qué es? Es una función. Entonces, aquí lo tenéis. Hasta ahora, ¿qué hemos utilizado? ¿No? Estas ya no nos valdrían, ¿vale? Ya son realmente las que más vamos a utilizar, son estas de por aquí, ¿no? ¿Veis que hay aquí algo, no? ¿Qué pone aquí? Abre una conexión al servidor. Y fijaros que es guión bajo en constru. Esto ya sabemos lo que es. La función constructora. Es la función a la que se llama por defecto cuando creo un objeto de un determinado tipo. ¿Qué significa esto? Que si yo creo un objeto de tipo MySQL, automáticamente se va a llamar esta función. Con lo cual, lo primero que tendría que hacer es leérmela. Y aquí lo tengo. Abre una conexión al servidor de base de datos. ¿De acuerdo? Es más, siempre vais a ver que hay dos estilos, ¿no? El orientado a objetos y el por procedimientos. Yo os recomiendo que siempre utilicéis el orientado a objetos, que es un poco lo que estamos viendo, ¿vale? Os leéis un poco los parámetros que recibe esta funcionalidad. Host, el username, el password, la base de datos, el puerto, si es uno diferente al 3306, ¿vale? Y el socket, si es que existe algún tipo de tubería, por ejemplo, vía SSH, este tipo de cosas. Lo habitual son estos 4, porque estos vienen por defecto, ¿de acuerdo? Es más, seguro que en la documentación pues os dirá que por defecto es el puerto 3306. Vale, pues aquí veis un ejemplo. ¿Lo veis? Si yo quiero tener un nuevo objeto de tipo MySQL, pues llamo a su función constructora. ¿Con qué? Con el nombre del host, el nombre del usuario, la contraseña y la base de datos. Y esto me genera un objeto de tipo MySQL. Ya está. Ya está. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero enviar una consulta? Pues me lo miro y busco. Y aquí hay una, que es la que hemos utilizado. Realizo una consulta a la base de datos. O sea, si ya tengo un objeto, pues lógicamente ya puedo enviar una consulta. Realizo la consulta. Y aquí lo dice. Estilo orientado a objetos, que es el que nosotros vamos a utilizar, bla, 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 no sé qué. La sentencia, que es un string, que viene a ser, pues eso, un string que viene a ser el código SQL que le vamos a mandar. Y viene algún ejemplo. Bueno, veis que lo que hace es que se conecta. Si hay algún error. Y veis que hay aquí MySQL query. Y aquí es, bueno, esto es para crear una tabla temporal o en memoria. ¿De acuerdo? A nosotros a lo mejor este ejemplo es mucho más interesante, ¿no? Porque MySQL query, ¿qué devuelve? Devuelve un objeto de tipo result. O sea, esto, igual que cualquier funcionalidad, el result, el return puede volver un valor numérico, un string, pero ¿por qué no? Puede volver otro objeto, perfectísimamente. Va a poder devolver otro objeto sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto devuelve un objeto de tipo result, ¿vale? Estos objetos, pues los podríamos estudiar, que viene todo documentado, ¿vale? Entonces, cuando yo hago un select name from city y lo limita solo a 10 filas, 10 registros, perdón, pues lo tendríamos aquí.
Posteriormente, este objeto de tipo result, que le hemos llamado resultado, pues tendrá alguna propiedad que es num_row, que nos dice la cantidad de filas. O sea, todo viene documentado. Simplemente lo que tenemos que tener es muy claro qué quiero hacer para poder irme al objeto adecuado, a la clase adecuada, extenderla, crear un objeto de ese tipo y empezar a ver qué funcionalidades o métodos, que es la palabra, y qué propiedades necesito. ¿De acuerdo? ¿Es necesario saberse toda la librería de que nos provee? No, para nada. Al final no utilizas todo esto, ni mucho menos. Pero sí necesitas saber que esto existe y que en caso de necesitarlo, pues tendrás que venir aquí y buscarte un poquito la vida, pues para saber qué es lo que tienes que utilizar y no tienes más remedio que leer, informarte, estudiar, pues para saber, ¿de acuerdo?, qué debes o qué necesitas utilizar en cada momento. ¿Vale? Entonces, la idea de esto es que entendáis qué es programación orientada a objetos, qué es una clase, qué es un objeto y cómo puedo acceder para entender un poco cómo funciona esta documentación, y una vez que entendamos cómo funciona, saber distinguir qué es un método, qué es una propiedad y cómo puede ayudarnos todo esto a trabajar, pues para poder acceder a cada uno de cada caso, ¿no?, de los elementos o, no sé, de lo que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, mirad, me estoy acordando, ¿no? PHP Mailer, por ejemplo, PHP Mailer. Mirad, PHP Mailer es una función, perdón, una clase de PHP que en este caso no está creada por la propia PHP, no, es alguien, alguna empresa, alguna institución, alguna persona que ha creado una clase que nos permite acceder a la posibilidad de utilizar nuestro servidor SMTP, nuestro servidor de envío de correo, para poder enviar correo de una forma sencilla, utilizando PHP. Y esto es una clase. Tiene su propio GitHub. Bueno, pues aquí muy posiblemente os dirá qué necesitáis. ¿Vale? Bueno, o sea, hay que incluir, el requieres como le incluye y vendrá un ejemplo simple. ¿Veis? ¿Qué hay aquí? Esto ya deberíais empezar a entenderlo. Está creando un objeto de tipo mail. ¿De qué tipo? De tipo PHP Mailer. Esta es la clase. Parece ser que tiene un constructor que le manda el true, ¿no? Habría que leer la documentación. Posteriormente, ¿qué hacemos con mail? Fijaros. Está accediendo a propiedades, o estos son propiedades, ¿vale? Esto es una clase, perdón, esto es un método, y veis que está accediendo a una propiedad que es host, que parece que le manda el nombre del host, si quiere el tema, tiene toda la pinta de si quiere autentificación, bueno, es leer la documentación, pero ¿esto qué son? Son propiedades, ¿lo veis? Son propiedades, y aquí tiene pinta de ser, pues lógicamente, si hay paréntesis, que son métodos que le está mandando, y habrá un momento, ¿veis? Send send. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues enviar este correo. Está enviando este correo, pues a esta persona, pero nos lo están dando ya, pues todo, pues mitigado. Oiga usted, utilice estas propiedades, utilice estos métodos, que con esto de una forma sencilla, simplemente creando un objeto de tipo mail, porque sepa usted que puede enviar correos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto suele ser lo habitual, suele ser lo frecuente. ¿De acuerdo? Bien, en nuestro caso, de momento, no me interesa tanto la programación orientada a objetos, simplemente que lo entendáis, que sepáis cómo y el por qué funciona de esta forma. Entonces, hasta ahora, ¿hay alguna duda, algún problema? Decirme. Bueno, dicho esto, yo me voy a versar en utilizar esta clase, la clase MySQLi, que nos permite acceder a los datos de una base de datos
de tipo MySQL para poder manipularlos, para poder eliminar, para poder extraer información, para poder actualizar, ¿vale? Utilizando las funcionalidades o métodos, ya a partir de ahora en vez de función voy a decir método, y las propiedades, que serían las variables propias de esa clase. Entonces, bien, dicho esto, yo sé que si me voy al manual, me lo leo, aquí ya me he conectado a la base de datos y tengo un objeto de tipo MySQL que le he llamado MySQL-i. De tal forma que si recordamos, aquí lo tengo. Con el método query le puedo mandar una sentencia SQL que me va a devolver, esto es otro objeto, que tendréis que verle. Si nos vamos aquí, ¿qué ha pasado? Es un objeto de tipo, le veréis aquí, si yo vengo aquí en el ejemplo, seguro que ya me redirecciona a esa información. ¿Qué devuelve esto? Esto devuelve un objeto, ¿dónde lo tengo? Realizo una consulta y esto devuelve un objeto de tipo result. No me está, no. Esto, ¿veis? Aquí, valores devueltos. Retorna un objeto de tipo MySQL result. Si queremos ir a ver la información, picamos y es un objeto. Este objeto, ¿qué tiene? Tabla de contenidos, ¿qué son estos? Eso es una propiedad. Esto es un método. Propiedad. Y leéis, ¿no? Hemos utilizado esto. Obtiene una fila de resultados como un array asociativo numérico o ambos. Obtiene todas las filas de un array asociativo numérico o ambos. Obtiene una fila de un array asociativo. ¿Qué significaría? Pues un array de tipo simplemente alfanumérico, realmente con los nombres de los campos. O sea, esto es ir leyendo. Yo he utilizado el fetch array, de tal forma que esto me devuelve un objeto, me devuelve un objeto de tipo result. Y yo sé que este objeto, cada vez que yo llamo a fetch array, me devuelve un array, que sería el qué, una fila. Si yo tengo una tabla de filas, pues se me va a ir devolviendo fila a fila. Y esto lo meto aquí en row. ¿Qué me devuelve esto? Fetch array. Me devuelve un array. Esto me devuelve un array, ¿lo veis? Fetch array, me está devolviendo un array. Lo pondrá por aquí. Retorna un array de string que corresponde a la fila obtenida. O null si no hay. ¿Qué significa? O null. Pues coño, con un bucle voy a ir recorriendo todo esto. Mientras que esto tenga algo, cuando sea null, el bucle termina. De tal forma que voy a ir recorriendo todas las comunidades autónomas y, como es un array asociativo, pues accedo a comunidad o al nombre o al ID o a lo que se me antoje. Pero luego dentro veis que tengo otra sentencia pues para las provincias. Bueno, lo que vimos. ¿Lo veis? Pero yo creo que con esto que hemos visto hoy, pues deberíamos entender un poco ya más algo que el otro día a lo mejor podría resultar un poquito abstracto, ¿no? Que simplemente, bueno, sí, lo estás haciendo así, me parece bien, pero no termino de entender el por qué, ¿no? De tal forma que esto, pues si recordamos, ¿no? Lo teníamos en PHP, compra o MySQL, no me acuerdo, MySQL compra, ¿no? Esto era la index y aquí lo teníamos, esos dobles arrays en los que estábamos leyendo las comunidades autónomas y estábamos leyendo las provincias de cada comunidad autónoma, utilizando un poquito pues esto, ¿no? Al final voy creando, esto no deja de ser una sentencia SQL, pero no deja de ser un string que estoy creando utilizando la concatenación, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, hasta ahora, ¿alguna duda? Vale. Vale. Sentencias. Vamos a recuperar un poco con esto. Vamos a entrar en mi base de datos.
Yo tengo varias bases de datos, vosotros solo tenéis una. Voy a venir aquí, por ejemplo, a familia. Yo tengo aquí lista de la compra, categoría productos, familias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo podría mostrar todos los productos de la lista de la compra? Sentencia SQL. Era select, ¿verdad? Select. Voy a poner asterisco, ¿no? Para que me devuelva todo. Todos los campos. From lista compra. Eso es un select. Que me devuelve, pues como solo tengo uno, pues uno, ¿no? Aquí lo tengo, ¿no? Familia 2, el producto que me lo inventé. ¿Cómo puedo introducir? ¿Cómo puedo introducir? ¿De acuerdo? Si yo doy un insert, aquí, fijaros, ¿no? ¿Qué familia? Creo que solo hay una familia, ¿no? Recuerdo. Voy a poner familia 1. Es que no me acuerdo. Producto, galletas. Galletas. Categoría voy a poner la 2 porque no me acuerdo. Y el estado. Aquí no tengo referencia aún. No he creado las referencias. ¿De acuerdo? Quizás aquí en lista. No me acuerdo dónde lo creé. Y el estado, pues 0. Vale, continuar. Bueno, un truco es, si no os acordáis, veis que cuando yo lo hago con MySQL, aquí lo tengo. Es muy sencillo. Insert into. Las comillas estas, esto lo hace PHP, las podéis eliminar. Insert into. Y ahora vienen los campos, donde yo quiero meter algo. El ID no le necesito. El ID, familia, el ID no le necesito porque es autonumérico, con lo cual me le ahorro producto. Y el estado. Y ahora vienen los valores. Que ahí sí que estaba mandando el null. No lo necesito. Familia, pues vamos a poner la familia 1. En este caso, ¿qué vamos a meter? Galletas. No, vamos a poner lechuga. De pavo asado. No sé. 0. Lo dejamos así, ¿vale? Bien. Damos a continuar. Y automáticamente, automáticamente, pues, ahí lo tengo. Quiero mostrar el nombre de la familia y el producto. Y el nombre de la categoría a la que pertenece. SQL. Vamos a repasar estas dos sentencias. Select. De momento vamos a hacer el from. ¿De qué tablas? Puede ser una o puede ser varias. ¿De acuerdo? La tabla va a ser categorías productos, coma, familias, coma, lista de la compra. El where, para hacer un filtrado. Eso sí, tengo que imponer las relaciones. Donde digo lista de la compra, punto familia, ¿a qué es igual? Pues a familias, punto ID, que sería esa relación. Y también necesito la categoría, con lo cual, familias, punto la categoría, creo que no, esto está mal, esto está mal, porque sería lista de la compra, punto categoría, es igual a que a categorías de productos, punto ID. Bien, y ahora, como ya he hecho el filtrado del producto cartesiano de todo por todo, simplemente aquellos donde existe una coincidencia, lo que voy a mostrar es que de familias, punto nombre, de lista de la compra, punto el producto, y ahora de categorías productos, pues el nombre de la categoría. Dicho esto, si vamos a continuar, aquí no tengo nada. ¿Por qué? Me imagino porque es que he puesto familia 1 y solamente habrá una familia. Aquí. Vamos a ver qué tengo por aquí. Familias. Claro, es que es familia 2. Familia 2. Entonces, como no hay... Yo he puesto aquí... o sea, el problema está... Esto es, ¿lo veis? Esto es porque no había creado una relación. Entonces me deja crear familia sin ese ID.
¿vale? Ese es el problema que había. Dicho esto, voy a volver a ejecutar y veréis que ahora ya sí que salen los tres productos, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar y aquí lo tenéis, ¿vale? Veis el nombre de la familia, el producto y la categoría a la que pertenece, ¿vale? Entonces, de momento vamos a ir poco a poco. No necesitamos más, ¿de acuerdo? No necesitamos más. Quiero algo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? ¿Qué me gustaría? Voy a parar ya el vídeo de la explicación, si os parece.